Shalom a todos, vamos a comenzar nuestra lección de esta mañana. Vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que estuvimos analizando la otra semana. Hoy, la clase de hoy es, le vamos a llamar el desafío de la mente hebrea. ¿Okay? Este es un desafío personal en cada una de las personas que aceptan el pensamiento para entender las escrituras. Es un desafío personal. Y por ejemplo, yo me he puesto, por ejemplo, en mi vida personal, en la otra semana estuvimos mirando el proceso, cómo sucedió esto, y fue siempre acompañado con la evidencia bíblica y con una preparación académica de fuentes hebreas. Así que el desafío no es fácil, es bastante desafiante. Esto es para las personas, ¿verdad?, que les gusta el estudio de las escrituras. Pero ¿qué de aquellos que no tienen, ¿verdad?, un puesto en una iglesia o en una vida religiosa, que simplemente son oyentes? ¿Cómo ellos aceptan esto? Porque cada creyente, por así decirlo, tiene una experiencia personal a su conversión al Dios de Israel. Toda persona tiene una experiencia cuando se arrepiente y acepta al Dios de Israel a través de los méritos del Mesías, donde sus pecados son, ¿verdad?, perdonados, y acepta un cambio de vida. Todos en la vida tenemos esa experiencia, sin duda, todos. Y el que no lo ha experimentado, pues simplemente es un oyente, que escucha, pero la conversión se debe hacer desde lo profundo del alma. Un cambio radical en la forma de ver las cosas y en la forma de vivir. Entonces todos hemos experimentado eso. ¿Okay? Entonces, como una persona, ¿verdad?, que no tiene, ¿verdad?, una preparación académica, o que no tiene un conocimiento, simplemente tiene una Biblia y la lee, y lo que le gusta, ¿verdad?, pues lo acepta; lo que no, pues lo hace a un lado. ¿Cómo esas personas se les puede presentar el desafío de la mente hebrea? ¿Okay? Es simple. Tanto para los líderes como para los creyentes, la forma de aceptar la verdad es la misma para todos, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Eterno. Así tantos como apóstoles, como diáconos, como creyentes, como personas que no tienen estudio, aceptan la verdad por medio de oír. Entonces, hay personas que simplemente escuchan la palabra y la aceptan, y otras la aceptan. En el caso de uno que ya ha sido formado en una mentalidad de una religión y le presentan el desafío de la mente hebrea, entonces él la puede aceptar, pero no la vive hasta que es convencido de que realmente esa es la verdad. Y es allí donde viene la preparación, ¿verdad?, académica, o la preparación bíblica, o estudios rabínicos de la persona. El costo, ¿verdad?, de este entendimiento a veces es muy elevado. No, porque los libros de información son bastante costosos. Para obtener un volumen de una tradición oral
como la del Talmud, ahorita anda como en $6,000. Así que a veces las personas no pueden tener ese acceso a esa literatura por el costo de ellos. Esa es una razón. La otra razón es de que puedes obtener los libros si eres rico o tienes la posibilidad económica, pero no te va a servir de nada porque si no tienes la instrucción para entenderlos, entonces allí va a ser otra inversión de una academia, de una yeshiva, para poder aprender el hebreo, para poder entender los libros. Es una vida, es toda una vida de entrega, así que no es fácil. Entonces por eso se expone todo esto, para que esto no es un simple aceptamiento de una secta nueva o moderna. Esto no es eso. Esto no es así, no es una nueva religión. Es una verdad que se ocultó en la historia con el surgimiento del cristianismo histórico. El cristianismo que fue formado por Constantino. ¿Ok? No es algo que esto, porque recuerden bien que estamos estudiando todo esto también, la historia de Israel a través de los diferentes imperios, y cuando llegamos al siglo I, que es el meollo del asunto, es donde finalmente la profecía de Daniel de las 4 bestias, ¿verdad?, se va a esparcir su dominio en todos los rincones de la tierra, que es a través del último imperio, que es Roma, la bestia de 10 caras, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos el desafío personal del conocimiento de la mente hebrea. ¿Okay? La otra semana miramos nos quedamos con Revelaciones o Apocalipsis. Si me permiten un poquito, deja agarrar una Reina Valera para acompañarlos en la escritura. Aquí tenemos una. Y es aquí donde nos quedamos la otra semana, en la aclaración de estos conceptos. Este es importante. Este último capítulo fue el que escrituralmente me convenció de la influencia helenista en el Nuevo Testamento o en la Reina Valera. ¿Okay? Con esto no quiero decir que la Reina Valera no sirve, no, sí, es una literatura, es una palabra que se lee y se entiende, pero hay conceptos dentro de esa escritura que tienen una mentalidad hebrea que no se pueden entender a simple vista. Por ejemplo, el capítulo 1 y verso 1 de Revelaciones que citamos, dice la revelación del Mesías que el Eterno le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Yohanan. No sé si ustedes se recuerdan, en un punto, en un estudio que hablé de entender en la literatura a través de las enseñanzas orales que debemos detectar nosotros la segunda y la tercera persona en un diálogo profético. En un diálogo profético a veces está hablando el Eterno, a veces está hablando el mensajero, o a veces se está refiriendo al receptor. En este caso ustedes me van a ayudar aquí. Vamos a hacer aquí cuántas personas son involucradas, ¿ok?, en dar a conocer esta revelación. ¿Ok? Primero tenemos una revelación. ¿Ok? Y una revelación no es que es nuevo esto, sino que todo el tiempo ha estado en el pensamiento del Eterno, pero que no lo ha dado a conocer porque no se ha llegado el tiempo específico de hacerlo.
el mismo Moisés nos advirtió y nos enseña que todas las cosas reveladas son para Israel. ¿Okay? Todas las cosas reveladas son para Israel. Y las cosas ocultas le pertenecen al Eterno. Entonces, solamente cuando el Eterno le place revelar un misterio o una revelación, ¿esa revelación para quién es? Concéntrate porque me quitas mucho la atención. ¿Ok? Noten esto. ¿Ok? Vamos a mirar esa escritura. Las cosas reveladas le pertenecen a quién dijimos. ¿Ok? Y las cosas reveladas, ¿a quién le pertenecen? ¿Ok? Y las cosas ocultas, ¿a quién le pertenecen? ¿Ok? Entonces vamos a mirar nosotros aquí en la escritura. De encuentro la cita para que miren algo muy importante. ¿Ok? Me parece que esa se va a encontrar en el libro de Devarim. (29:29). ¿Ok? 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios. Entonces, ¿quién escribió el libro de Devarim? ¿Quién escribió el libro de Devarim? El libro de Deuteronomio, ¿ok?, es un libro de una interpretación de Moisés. Ese libro no forma parte de los 4 libros del Pentateuco, pero está allí juntamente con ellos porque es la interpretación de Moisés y la repetición de las instrucciones de los mandamientos que le dio a la nueva generación, porque la primera generación murió en el desierto y iba a entrar la nueva generación a la tierra prometida, y es que Moisés comenzó a repetir otra vez, ¿verdad?, las instrucciones recibidas en el monte Sinaí a una nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, esto es muy importante en la mentalidad hebrea. Nunca debemos equivocarnos en los conceptos ni en el sentido literario de la aplicación de los receptores o de los recipientes que reciben el mensaje. Yo no puedo, fíjense nada más aquí tengo un ejemplo perfecto de un documento o de una que me llegó a mis manos, de un libro donde se quiere enseñar a las personas la increíble revelación de cierta religión, y dicen por qué creemos lo que creemos, ¿ok? Entonces esto nada más para que miren ustedes la importancia de tener una mente hebraica, tener una mente en el conocimiento bíblico del pueblo de Israel, al tener el conocimiento helenista de las religiones modernas a partir del siglo XV, ¿ok?, con la reforma de Martín Lutero, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Fíjense bien. ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Ok? Eso, a mí, ya es nada más para la introducción. Entonces, citan 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde dice Pablo que toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto,
eternamente instruido para toda buena obra. Ok, entonces aquí el que está diciendo estas palabras se está apoyando en la escritura existente. Cuando él dijo esas palabras, no existía el Nuevo Testamento. Él está apoyándose en la palabra ya escrita. ¿Cuál es la palabra ya escrita? El Tanakh. ¿Qué es el Tanakh? El Tanakh son los libros que existieron, ¿verdad?, desde el siglo I hasta la revelación del monte Sinaí. Y vamos a tener una charla muy importante en el desarrollo de los cánones, de los libros y de las Biblias. El canon judío solamente tiene el Tanakh. ¿Y qué es el Tanakh? Lo que cristianamente llaman Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, cuando escribió Pablo estas cosas, no existía el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ya allí ustedes con la mente hebrea ya saben de que Pablo se está apoyando en la Torá de Moisés, en los profetas y en los escritos. De hecho, el Tanakh es un acróstico del nombre de estas tres literaturas o de estos tres volúmenes. Tanakh, la T es de Torá, que son los 5 libros de Moisés, y la N de Tanakh son Nevi'im, que es el volumen de los profetas, y la K o la K de kilo es de Ketubim, que quiere decir escritos, ¿okay?, que viene siendo el libro de los Salmos, Proverbios, etc. ¿Okay? Entonces Pablo está diciendo que toda esta escritura que ya está como canon judío en el primer siglo es inspirada divinamente por el Eterno. ¿Para qué? Para instruir en justicia. ¿Y cuál de los libros nosotros vamos a tener que usar para hacer justicia? Sin duda los 5 libros de Moisés, porque ahí están las instrucciones. Para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, que aprenda también en la época de los profetas, porque el Eterno mandó a los profetas, porque el pueblo se desvió juntamente con sus líderes. ¿Y por qué de los escritos? ¿Qué nos enseñan los escritos? Es la poesía del agradecimiento, del perdón de Dios, cuando falló el pueblo de Israel. El libro de los Salmos son cantos que acompañaron durante toda la historia al pueblo de Israel de agradecimiento al Eterno por perdonarlos cuando fallaron. Entonces, esta escritura es una herencia perpetua al pueblo de Israel. Y es la que Pablo está refiriéndose. Con esto no digo que el Nuevo Testamento no tiene ningún valor. No estoy diciendo eso. Pero que cuando se dijeron esas palabras, no existía el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora bien, este mismo que nos quiere sorprender con esa revelación de doctrina, cita y se ahorca él mismo con el Salmo 19, verso 7. Dice, la ley de Dios es perfecta. En otras palabras, la Torá de Hashem, la Torá de Adonai, la Torá de Yohevahei es perfecta. ¿El salmista se está refiriendo al Nuevo Testamento o se está refiriendo a la Torá? Entonces, ¿cómo tú puedes usar, fíjense bien, cómo tú puedes usar algo que fue dado al pueblo de Israel hace 4000 años para venir a mostrar un punto doctrinal cuando tú rechazas toda la ley de Moisés? Es absurdo. Tú no puedes usar un ingrediente que no puedes tú usar un ingrediente que a ti no te gusta o que te da mal digestión o que tiene mal
que tiene mal sabor para ti, no puedes usarlo tú para hacer una comida, ¿o sí? No, no se puede. Entonces tú no puedes rechazar algo y luego después venir a usarlo para hacer un punto doctrinal. Eso no es ni siquiera helenismo, es ignorancia. Eso no tiene que ver nada con el helenismo, no tiene que ver nada con la mente hebrea. Eso es una ignorancia de una formación particular de una religión. Se toma la libertad de usar el Antiguo Testamento solamente para probar una idea de una creencia personal. Ahora bien, la ley del Eterno es perfecta que vuelve el alma. El testimonio del Eterno fiel que hace sabio al pequeño. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno puro, que alumbra los ojos. Entonces, si la ley de Dios o la ley de Moisés es perfecta, que alegran el corazón, y el precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos, entonces, ¿por qué no se acepta? ¿Por qué se dice que están bajo la gracia y no bajo la ley? Y están citando libros de la ley para hacer una aclaración de su punto de vista. El Salmo 119, ahí mismo se ahorcan otra vez, no me gusta esto. El Salmo 19 fue el tercer testigo, sin haberlo pensado, fíjense, aquí apareció, y me va a reforzar mi tesis. ¿Cuáles fueron los tres testigos que el Eterno escrituralmente usó para darme a conocer, no para revelarme, sino para darme a conocer que había una influencia helenista y había una mentalidad hebrea en los escritores que teníamos que investigar, que teníamos que conocer dentro de la misma escritura? Pues este tercer testigo es el que realmente puso el dedo en la llaga. Fue el último clavo, como se dice vulgarmente. Es el que finalmente me convenció, porque unos de los que ya estaban, alumnos de los que ya estaban estudiando, me hizo este punto de vista. Yo, en mis 12 o 15 años en el cristianismo, nunca, pero nunca había yo mirado esta gran verdad que se encuentra aquí. Aquí se les pasó a los traductores quitar esto, pero el Eterno es grande y maravilloso. Vamos al Salmo 119. Antes de comenzar, solamente en este Salmo, antes de comenzar el Salmo, arriba está un nombre que dice Aleph, ¿cierto? ¿O no está en la tuya? Sí. Sí está, ok. Si usted tiene una Reina Valera, mire ahí el Salmo 19, y arriba del primer versículo está un nombre que se llama Aleph. ¿Ok? Entonces, Aleph es el nombre de la primera letra hebreo, del alfabeto hebreo, Aleph. Entonces, en este salmo se encuentran las 22 letras del alfabeto hebreo, que allí está. ¿Ok? Después de la Aleph, en el verso 9, aparece la Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. Después de la Bet, en el verso 17 aparece la Gimel. 25. En el 25 aparece la Dalet. En el 36 aparece la Hei. 33. En el 41 la Bab. 49 la Zain. En el 57 la Het.
En el 65 aparece la Tet. La 73 aparece la Yod. Y en el 81 aparece la Jaf. En el 89 aparece la Lamed. Y en el 97 aparece la Mem. Y en el 105 aparece la Nun. En el 113 aparece la Samech. En el 121 aparece la Ain. De 122. Oh, me brinqué. ¿En cuál me quedé? ¿En la Ain? Sí. En la Ain. Ay. 121. Ok, y la 137. No, 129 la pedí. Oh, está tapada. Ok. Es que estaba tapada aquí. Y 129 la Pei. La 137 es la Sadi. Y la 145 la Kaf. 153. 153 aparece la Resh. 161. Y la 161 aparece la Shim. Y la última es la 169 es la Tab. En Revelaciones aparece yo soy el Alfa y yo soy el Omega. ¿Ok? Si esa revelación se la dio Dios al Mesías, ¿se la dio en griego o se la dio en hebreo? En hebreo. Recuerden que esos escritos llegaron mucho antes, después fueron escritos y revelados a la iglesia. Pero en el momento, en el primer siglo, Juan es judío, formado en la mentalidad hebrea. El Mesías es judío, nació judío, creció judío, murió como judío y resucitó como judío. Entonces, no podemos nosotros, por ningún concepto, equivocarnos en aceptar que esta revelación el Eterno se la dio al ángel en el idioma de su pueblo hebreo y que el ángel se la transmitió a Yohanan en el lenguaje de su pueblo hebreo y que luego, después, fue traducida al griego para el mundo griego que existía en aquellos entonces. Entonces, este que está aquí, el Salmo por primera vez yo en la historia de leer la Biblia, que la había leído 3 veces, 3 ciclos, nunca le puse atención al Salmo 19, que allí estaba codificado el abecedario hebreo. ¿Y esto para qué sirve? Si lo único que importa es la salvación. Exacto. Lo único que importa es la salvación. Y yo no tengo problema con ese concepto. Donde tenemos problemas es cuando se usan estas versiones para fundar doctrinas que no tienen que ver nada con la instrucción de Dios. Deuteronomio 29, los secretos, las cosas secretas, pertenecen al Eterno, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? No para mí, son para Israel. E Israel las va a compartir conmigo.
Pero ¿quién es el receptor? ¿Quién es el heredero? Yo no puedo pelear una herencia que no me pertenece. Yo soy sobrino, soy primo de una familia. Y cuando el padre va a dar la herencia, yo no me puedo hacer presente. Porque la herencia no se la puede dar a los hijos, a los sobrinos. La herencia por natural van a los hijos. Por eso Moisés dice, para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre. No hay un periodo de cancelación. Y aquí es donde se filtra la teología del dispensacionalismo en el cristianismo, donde creen que hay 7 etapas y cada una etapa va pasando y la otra ya no sirve. No hay dispensacionalismo en la mentalidad hebrea. Es un objetivo que lleva a un final glorioso con el pueblo de Israel. En el dispensacionalismo, Israel queda descartado en la época de la gracia. ¿Quién le enseñó a ese filósofo que había una dispensación en la Biblia? ¿Qué argumentos usó él para dar a conocer al mundo? Y las iglesias abrazaron ese concepto, y eso es lo que ellos forman las personas, ¿verdad?, en sus estudios bíblicos, el dispensacionalismo. Entonces, cuando a las personas se les dice que ahora están en la gracia, que ya no ocupan la ley, pero a la hora de presentar un punto doctrinal, usan la ley. Yo no entiendo. Ese no es helenismo, es una ignorancia. Dice, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De esta ley. No de otra, de esta ley. Entonces, ya teniendo esto en mente, ahora vamos a hacer un breve examen de cuántas personas están involucradas aquí en esto. La revelación del Mashiach que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de un ángel a su siervo Yohanan, que ha dado testimonio de la palabra del Eterno y del testimonio del Mashiach y de todas las cosas que ha visto. Dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Yohanan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Ok? Entonces, ahí está. Vamos a mirar aquí. ¿Ok? ¿Quién es la primera persona? Es el Eterno, el Sublime. ¿Cuál es la segunda persona? El ángel. ¿Cuál es la primera persona? ¿Cuál es la primera persona? Fíjese bien lo que dice el texto. La revelación del Mesías. Aquí el Mesías no está hablando. El Mesías no le está dando la revelación a Yohanan. Es Dios. La revelación del Mashiach. O sea, lo que Dios tenía guardado para el Mesías. Lo que le pertenecía a él. ¿Qué dice? Entonces, este fundamento es importante. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Las reveladas son para nosotros. Entonces, Dios le plació revelar la revelación del Mesías. Porque una vez más le repito, la gente debe dejar de estar creyendo en el Cristo crucificado. En esta revelación, el Jesucristo no está crucificado. Es Rey de Reyes y Señor de Señores.
Porque este Cristo crucificado es el que Roma le presenta al mundo como víctima de nuestros pecados. Los apóstoles nunca miraron a Jesucristo como el Cristo crucificado, sino como el Rey de Israel. La muerte era necesaria para vencer la muerte, para vencer al enemigo, para quitarle al imperio aquel que tenía la muerte. Ellos entendieron esto, pero nosotros seguimos 1000 años, 2000 años más tarde todavía mirando la cruz. La cruz es un símbolo católico y pagano que no tiene que ver nada con la revelación de Dios. Entendamos eso. Aquí la revelación es lo que el Eterno tenía de dar a conocer la función de su Mesías después de resucitado. El nacimiento del Mesías no es el objetivo de una nueva religión. Es el proceso de una revelación que el Eterno ahora está por revelarla a sus siervos a través del ángel. El Mesías no le da la revelación a Yohana. No participa en esta revelación. Porque esa revelación es de él, el heredero de todas las cosas. Porque el mismo Pablo dice en Colosenses lo siguiente. Fíjense bien lo que dice en Colosenses capítulo 1. Él es la imagen, 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando habla de imagen en una mentalidad helenista, no quiere decir que es el retrato de Dios. La imagen del Dios invisible quiere decir que representa lo que Dios es. No en su persona, sino en sus virtudes y cualidades. Él es la imagen invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante el alma de su madero. Entonces, esto es importante. Es lo que trata de hacer el Eterno aquí en Revelaciones. Esto que está diciendo Pablo le está diciendo a los colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, todo el plan divino de Dios de hacer la creación, cuando Dios estaba haciendo al mundo, Él sabía que el hombre iba a fallar. Entonces, ¿cuál es la revelación que el Eterno nos da en el libro de Revelaciones? La salvación de la humanidad a través del Mesías. Esta revelación del Mesías estaba oculta. No fue revelada del todo. Lo que fue revelado a Israel fue la Torá, la ley que es eterna. Y los profetas vinieron a revelar el proceso de la redención. Entonces, cuando Pablo está hablando de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creadoras, está hablando específicamente de lo que se está revelando aquí en Revelación. Entonces, esta revelación es del Mesías. Lo que Pablo está diciendo en Colosenses. Todo lo que Dios está haciendo a través de Él, en otras palabras, el mundo fue creado para el Mesías.
y por el Mesías. Es por eso que es el rey de todas las naciones. Porque este universo, el Eterno se lo hizo para él, para que él gobernara. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, en esta revelación, yo creo que estas cosas sí parecen ilógicas para las personas que se les predica de Jesucristo de una forma diferente. ¿Ok? Ahora bien, la revelación es del Mesías, pero el Mesías no es el que le da la revelación a Yohanan. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿ok?, para manifestar a sus siervos las cosas que debemos hacer pronto, y declaró enviándola por medio de su malach a su siervo Yohanan. Entonces, el Eterno es la primera persona. ¿Cuál es la segunda persona? Es el malach, el ángel. ¿Cuál es la tercera persona? Yohanan. ¿Cuál es la cuarta persona? Las 7 comunidades que están en Grecia. Ahí está la escala, miren, de 4. ¿Y cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto de todo este libro? Revelar la revelación del Mesías resucitado. No del crucificado, del que va a reinar, del que va a reunir a Israel, del que va a castigar a las naciones con vara de hierro. El Mesías que la iglesia está esperando es un Mesías judío, que viene a recoger a los esparcidos de los 4 ángulos de la tierra para formar un ejército de justicia y de juicio en contra de las naciones. A este Mesías que viene, ¿es el que predicas? ¿Es el que crees cada domingo? ¿O es un Cristo helenista? ¿Es un Cristo romano, griego, ajeno a los pactos de sus padres, divorciado de la ley de Moisés, fundador de una nueva religión? Ese es el desafío personal, individual de cada persona. Lo bueno está por venir. Cuando las profecías hablan que en aquel tiempo el Eterno dará entendimiento y todos lo conocerán, en aquel día yo haré un pacto y nadie le dirá a su hermano, enséñame de Dios, porque todos tendrán conocimiento como las arenas, como la arena del mar, como las aguas del mar. Todos conocerán a Dios. ¿A través de quién? A través de esto, a través de la mentalidad hebrea, a través de una revelación, de una sed tan profunda por conocer las raíces de tu herencia, las raíces del judaísmo, las raíces del hebreísmo, la raíz de la fe hebrea en Dios. Esa sed te va a llevar para que estés acobijado bajo esa nube, como Israel lo hacía en el desierto. Porque vienen tiempos peligrosos al mundo, vienen juicios devastadores, vienen destrucciones nefastas provocadas por la misma ciencia. ¿Ok? El hombre está atravesando los límites. ¿Cuál es el límite? Cuando ya los mismos científicos no tienen control de aquello que inventan. Nos están vendiendo cosas que tienen mentalidad propia, o cibernética, o virtual. ¿Qué tal si esa memoria, si ese elemento se vuelve en contra de nosotros? ¿Cómo lo podemos parar cuando tiene una mente propia? Supuestamente la ciencia quiere hacernos la vida fácil, pero nos la está complicando más. Porque nosotros vivimos de la tierra, no de la ciencia. Porque muchos años duró el hombre sustentándose de la tierra y nunca tuvo necesidad de la ciencia. Estaba en paz. Y vivía más años. En paz. No sufría de las enfermedades modernas que sufrimos nosotros. Entonces, el mundo va a ser afectado por 3 grandes males. ¿Y cómo nos va a ir? ¿Dónde nos va a encontrar? Primeramente, podemos decir que el mismo hombre está destruyendo su propio planeta
con todos estos inventos masivos que está haciendo. Segundo, el juicio de Dios por el crecimiento inmoral del pecado. Tercero, por la falta de fidelidad de aquellos que poseemos supuestamente fe en Dios. Y no va a ser al mundo que Dios va a castigar primero, porque el juicio comienza por casa. Si nosotros le pedimos a Dios que castigue la injusticia, primeramente hay que pedirle que nos castigue a nosotros que creemos en Él. Porque más peca el que sabe la verdad y no la hace. Entonces el juicio siempre, ustedes fíjense en la historia de Israel, antes de que el Eterno castigara a los egipcios, castigó a Israel. Porque cuando se va a cosechar, se hace a un lado, como dijo el Mesías en la parábola del sembrador, de la cizaña, cuando se va a cosechar, se hace a un lado la cizaña y se cosecha el trigo. Cuando el Mesías miró o dio esa imagen, los discípulos estaban escuchando esa parábola y los mozos del Señor que sembró y al amanecer salió cizaña y le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y dice, no, déjenla que crezca con el trigo, porque si la arrancan se va a venir el trigo. ¿Qué entendemos de esto? Que el Eterno no le podemos decir que castigue a la maldad, porque nosotros estamos pegados con ella. No hemos madurado, no somos independientes, no tenemos esa mentalidad profética, no tenemos ese cimiento de Abraham, de Isaac y de Jacob, que podemos resistir un cisma espiritual de Dios. Porque cada vez que Dios va a castigar, los justos también sufren. La idea de un rapto de la iglesia no es de mentalidad hebrea, es mentalidad moderna, helenista. ¿Por qué? El rapto excluye a los que creen en eso del sufrimiento. Cuando Dios va a traer juicio, los justos también sufren. Cuando Israel fue redimido en Egipto, ¿cuántos no lloraron? Muchos lloraron. ¿Por qué? Porque muchos de sus propios hijos se murieron en el juicio porque no creyeron. ¿Cuántos hermanos tienes tú? ¿Cuántas familias tienes que no aceptan la verdad? Que no viven como deben de vivir. Cuando venga el juicio también ellos van a sufrir. Y tú vas a sufrir con ellos. Porque vas a mirar hermanos, parientes, madres, padres, conocidos, hermanos, que van a ser terriblemente juzgados también. Y nos afecta a todos. Porque todos somos hermanos. Al final del día, todos somos la misma creación. Y es lo que queremos, esto es lo que quiere que entendamos Dios. Que Dios tiene un plan divino para que todos en armonía nos juntemos con el Mesías. Aquí no estamos bombardeando las ideologías modernas ni nada. Pero viene un tiempo donde nos va a dar un sacudión a todos en estas tres áreas. En la área científica, en la área religiosa, y luego viene la área divina, que es el juicio de Dios, donde nadie se va a escapar. ¿Ok? Entonces estamos viviendo en un mundo muy moderno y muy desafiante. Y nos dice la Escritura que el conocimiento va a incrementar. ¿De qué conocimiento se está refiriendo? De conocer la mentalidad hebrea al nivel profético. Cuando Yohanan recibió ¿cuál fue su reacción? Y no fue en carne propia, porque recuerden bien que casi todas las revelaciones que el Eterno lo dio recuerden que hay 7 niveles de cielo, ¿ok? Y siempre las revelaciones las da en el tercer cielo, donde la persona es ahí donde puede llegar solamente, ya no puede llegar más allá.
porque todavía tiene un cuerpo mortal, todavía su alma está ligada a su cuerpo. O sea, el alma de uno, la neshama de uno, no puede despegarse de mucha distancia de su cuerpo, porque todavía está en su cuerpo. De hecho, en el judaísmo se cree que cuando una persona muere, dura 7 días su alma va valgando, porque no se puede desprender de su cuerpo, porque todo el tiempo ha vivido en ese cuerpo. Y es por eso que se hacen oraciones y hace eso, para que el alma llegue a su destino. Pero con la revelación del Mashiach, ¿verdad? Con la revelación del Mashiach las cosas cambiaron y nos fue revelado que cuando una persona justa muere en Dios, el Eterno manda al ángel para que su alma sea acompañada y no tenga ninguna dificultad a ir a su destino en paz. Eso es cierto de los justos, pero también es cierto de aquellos que mueren sin Dios, sin esperanza en el mundo. ¿Quién es el que viene por ellos? Los Shaidins. Aquellos que lo hicieron pecar, aquellos que lo enviciaron, aquellos que le enseñaron cómo robar, aquellos que le enseñaron cómo tomar, cómo maltratar a la esposa, cómo maltratar a los hijos, cómo robar identidad, cómo hacer malas personas. Esos mismos que te ayudaron son los mismos que vienen por ti. Y los mismos que te enseñaron el temor de Dios, los mismos que te dieron conciencia, los mismos que obedeciste en tu conciencia, son los mismos que vienen a llevarte al lugar reservado para ti. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nosotros hacemos buenas obras, los ángeles de Dios nos vienen y nos ayudan. Pero cuando hacemos cosas malas, ¿quiénes son los que vienen a ayudar? También ángeles malos vienen. A esos ángeles malos se les llaman Shaidins. ¿Ok? Recuerden bien, el hecho de que tú seas creyente no te exonera de que te visite tanto la maldad como la bondad. Constantemente están estas dos fuerzas, el bien y el mal, todo el tiempo están delante de nosotros. Cuando obedecemos al mal, es como que si le dieras puerta abierta a una compañía de bienes y raíces que te va a hacer rico, pero con mentira. Recuerden bien que el Eterno te ofrece también riquezas, pero sus riquezas no consiste en lo que ve tu ojo, sino en lo que puedas ver con tus ojos de fe. Y por eso aquí Moisés, las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿ok? Y las cosas reveladas son para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Sin duda es el pueblo de Israel. Entonces, esta clase de pensamiento y esta clase de judaísmo fue el que formó a Ray Shaul. Y ese judaísmo se caracterizó, entre otras cosas, por un acercamiento escatológico a la fe, a la edad mesiánica. Este judaísmo que formó a Pablo no concibió la historia en forma circular, como los griegos. La concibieron sino lineal. Es decir, el judaísmo no vio la historia como una escalera de hechos fortuitos que se repite una y otra vez. La historia está siendo dirigida hacia un final glorioso y extraordinario, bajo el control absoluto del Eterno, que no tiene rivales. Ese judaísmo es el cual Shaul se formó, enseñó que en ese desarrollo lineal de la historia, nosotros vamos a mirar o vamos a encontrarnos con dos edades. Una es el Olam Hazé y el otro es el Olam Haba. El Olam Hazé es representada por la edad presente, el mundo natural. Y el Olam Haba es el mundo por venir, es lo que está por venir.
entre el Olam Jabá y el Olam Hazé y el Olam Jabá ocurrirá una intervención extraordinaria del Eterno, preparando a Israel y a la humanidad para que por fin sea introducido el Olam Jabá. Entonces, en esa revelación que está hablando revelaciones aquí, va a pasar algo. ¿Ok? Cuando el Eterno decide revelar la revelación de Juan, en el capítulo 1, está revelando el mundo por venir. El Olam Jabá. Los cambios que va a sufrir la humanidad. Y los cambios también que va a sufrir, ¿verdad?, los creyentes, porque el propio Mesías le dijo a la samaritana, vendrán días que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Él está anticipando cambios. Entonces el judaísmo miró al mundo, ¿verdad?, que había dos edades. Una es la presente, la que vivimos, y la otra, el mundo por venir. Pero entre estos dos iba a haber cambios drásticos, porque y se iba a introducir algo tan divino de Dios dentro de nuestras vidas. O sea, en otras palabras, Dios ya no nos va a dejar vivir en paz como nosotros queremos, sino Él nos va a desafiar a vivir como Él quiere, como Él es su voluntad. Que no veamos su palabra como algo malo o agobiante, sino que miremos su palabra como algo que nos ayuda a disfrutar de estas revelaciones, aunque sean desafiantes para nuestro mundo presente, que es Hazé. Pero ellos hallaron una armonía, cómo vivir en el mundo presente y en el mundo por venir. Es el desafío más grande de los apóstoles. Y ese cambio lo sufrieron. Ellos fueron la primicia de estos cambios, porque a ellos les tocó ser exiliados de su propia tierra, privados de su propio templo, privados de sus propias casas, por aceptar esta revelación de Dios que los puso a ellos como máquinas de abrir camino a un mundo oscuro que está destinado a la condenación y a la esclavitud. Porque todo lo que no podía vencer Roma lo esclavizaba. ¿Y cuáles son los beneficios de la revelación? Lo que la iglesia llama evangelio. ¿Qué es el evangelio? El arrepentimiento y el bautismo en agua. No, ¿qué es la revelación? Este cambio drástico. ¿Qué tanto conocemos de este cambio drástico? Te estoy hablando de todos estos cambios históricos. Ahora, en esta revelación aparece Israel y aparece el judío como los propietarios de la herencia. Y tú comienzas a indignarte, comienzas a blasfemar, comienzas a pelear tu herencia, cuando nunca fue tuya. Te mintieron al decirte que tú eres la iglesia, la novia del Mesías. No, la novia del Mesías en la mentalidad hebrea y en los profetas es Israel. Esa es la novia. Una novia de pureza, no incircuncisa. Una novia que obedece los mandamientos de la ley divina de Dios, no una que los trasgrade. Porque la palabra de Dios puede ser limpio al corazón más negro. Pero tenemos que aceptarla. Entonces, como podemos apreciar, contrario a la mentalidad griega, ¿verdad?, que mira, ¿verdad?, el mundo diferente al mundo hebreo. Y esa fuerza ya la miramos, se introdujo cuando el ángel estaba peleando con el príncipe de Persia y después vino
el príncipe de Grecia. Y ese príncipe de Grecia es el helenismo que se adueñó del templo de Jerusalén. Y se sacrificó un cerdo dentro del sagrado templo. Y los macabeos, bendita sea su memoria, juntaron un ejército y expulsaron a los sirios de Jerusalén. Limpiaron el templo de esa abominación tan grande que hicieron. Y una vez que prepararon todo para volverlo a dedicar el templo, no se halló aceite para encender la menorá. Juntaron en todo Jerusalén y solamente hubo aceite para un solo día. Y la dedicación del templo tuvo que ser de 7 días, según la ley de Moisés. 7 días festivos, el pueblo se tenía que reunir, traer sus ofrendas y hacer las oraciones y hacer el servicio en el pero solamente había aceite para un día. No podían hacer la ceremonia sin el aceite restante. El sacerdote en cuestión dijo, hagámoslo. Es mejor un día que no tener ninguno. Se juntó todo el pueblo, prendieron la menorá, el sacerdote hizo la bendición, todos se fueron a su casa, al día siguiente vinieron, ¿y cuál fue la sorpresa? El aceite no se terminó, siguió alumbrando. Y esos 7 candeleros aparecen en Revelaciones. Son los que alumbran al mundo entero. El oficio divino del templo tiene en pie al mundo. Aunque el templo no existe, en la mente de Dios, en el mundo de Dios, está vivo, está intacto, no está corrompido. Por eso cada buena obra que tú haces es una piedra preciosa que pones tú en el templo espiritual de Dios. Por eso Juan vio a la Nueva Jerusalén descender del cielo como una novia ataviada para su marido. Israel, no la iglesia. Israel. ¿Y dónde? ¿Y dónde va a caer? ¿Dónde va a venir esa ciudad? ¿Se va a venir y se va a poner aquí en Estados Unidos? Los predicadores americanos tienen el descaro de decir que esta es la Jerusalén actual. No, esa Jerusalén va a venir y se va a poner donde David la fundó. Porque fue David quien conquistó Jebú. Porque esa ciudad era de los jebuseos. Pero David la tomó y la puso como centro de la fortaleza de Sión. Y vino a ser la capital de todo Israel. Ahí están las sillas, ahí están las tribus, ahí están las sillas de las tribus de Israel, ahí está la justicia, ahí está la verdad, ahí es donde se va a sentar el Mesías para gobernar a todo el mundo. Entonces, la mentalidad hebrea es una mentalidad que mira las cosas, ¿verdad?, de una forma circular, no rectal, como recuerden bien que los hebreos y los judíos, los griegos y los hebreos son diferentes en todo. Los hebreos miran la historia del mundo en lineal. Los griegos la miran en una forma circular. El pensamiento judío es circular y el pensamiento griego es rectal. Entonces, para la otra semana vamos a mirar, una vez que nosotros comprendamos esas dos mentalidades, ustedes van a aprender por qué se cree lo que se cree en el cristianismo. Porque usaron esos argumentos para introducir, ¿verdad?, sus puntos doctrinales. Y esto es importante porque, por ejemplo, vamos a mirar aquí algo. En la filosofía helenista
nos encontramos estos dos conceptos dualistas. Son duales. ¿Qué es un dualismo? Un dualismo es doble. Como por ejemplo, tinieblas y luz. Físico y espiritual, cuerpo y espíritu. Toda persona antigua o moderna que tenga una mentalidad filosófica usará este sistema lineal que intentará explicar al Eterno, las Escrituras y la historia, buscando siempre exponer con inteligencia cualquier consistencia y armonizar cualquier contradicción de una forma lógica y sistemática. En cambio, la mente hebrea, por otro lado, no tiene este acercamiento al Eterno, ni a las Escrituras, ni a la historia. La mente hebrea no ve las aparentes inconsistencias del carácter del Eterno, o en las Escrituras, o en la historia sagrada, como un problema de ellos. Porque tenemos, ¿verdad?, que saber que en la Biblia hay inconsistencias, hay aparentes contradicciones. Y si hay aparentes contradicciones, no es que Dios se haya equivocado o que los escritores están contradiciendo. No, es el problema de nosotros que no entendemos el carácter del Eterno en estas inconsistencias. ¿Y qué es lo que hace un profeta? ¿Qué es lo que hace un erudito cuando mira estas inconsistencias? No se puede explicar lo que no se entiende, como lo hacen muchos predicadores. Lo que no se entiende se deja. Y tarde que temprano, eso es revelado. Ese es el problema que existe entre un erudito hebreo y un erudito helenista. El hebreo, cuando se enfrenta a estas inconsistencias y contradicciones en las Escrituras, ¿qué es lo que hace? No da por sentado la revelación, sino que hay una razón por el cual no se entiende. Entonces, cuando dice, hay una razón por qué se entiende, sea el nombre de Dios alabado, entonces es como que si el Eterno te pone una marca, que vas a ser uno de los primeros que vas a gozar de esa revelación. Y eso te tiene que apegar más a Él. ¿Y cuántas personas, ya con esto termino, ya nos pasamos de la hora? Sí, ya. ¿Cuántas personas no se han perdido porque encuentran o no entienden a Dios en las Escrituras? ¿Cuántas personas no se han perdido por malinterpretar las acciones de ciertos personajes bíblicos que solamente en su época fueron aptos de hacerse y después ya no se hacen? ¿Cuántos? Muchos. Por ejemplo, Abraham se metió con su sierva Agar. Después la Torah viene y nos prohíbe casarnos con esa clase de personas. Entonces, muchos dicen, no, pues Abraham se casó y yo me caso, pero eso no aplica a ti. Había un propósito y ese propósito Él lo sufrió. Tú no tienes que andar imitando, tú tienes que imitar las obras de bondad y de fe, no los errores, porque todos son humanos. Lo mismo que hacen nuestros hijos con nosotros. Nuestros hijos nunca miran las cualidades, miran los defectos. Salió como tú, ¿cómo? Trabajador, ¿cómo? Salió responsable, salió corajudo, qué bueno, aplausos. Entonces, el hombre que lee la Biblia no debe de buscar nada más lo que a él le gusta, nomás quiere agarrar lo que ya está preparado. No, tenemos que aceptar las inconsistencias y las dichas contradicciones aparentes que aparecen allí, porque en ellas encontramos nosotros el secreto divino de Dios, donde nuestra fe se incrementa en esperar que el Eterno revele esas cosas. No debemos
de terminar el libro y darnos por satisfechos que ahora lo sabemos todo y vamos a enseñar la interpretación revelada personal que Dios nos dio. Ese es helenismo. Ese no es tener una mente hebrea. Entonces, para la otra semana vamos a tratar de entender estos dos conceptos, porque cuando nosotros los entendemos, ahora nos vamos a dar cuenta por qué las personas creen lo que creen. Las personas que creen lo que creen es por la interpretación personal de estos conceptos, no porque Dios se los haya revelado. Entonces, para la otra nos miramos con la ayuda del Eterno. Una pausa. Que tengan un excelente día y que el Eterno nos bendiga en este tiempo que nos